Bueno, estamos con Iván Carrino, que es economista. Vamos a ver cuál es el análisis que hacen, no solo de lo que está cerrando Sergio Massa en Estados Unidos, sino también, bueno, qué pasa con el dólar y qué pasa con los precios. ¿Por qué no bajan los precios? Iván, ya estamos en contacto, ¿no es cierto? Hola. Sí, ahí lo tenemos. Hola, Iván. Hola, sí. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué análisis Bien. hace de lo que estamos conversando? Bueno, a ver, en primer lugar, lo que parece claro acá es que la Argentina prácticamente dejó de tener moneda. Claramente usamos los pesos, compramos, vendemos, pero no es una referencia de valor. Vos me decís, esto vale 10.000 pesos, mañana me decís, vale 13.500 pesos, y 3 días antes me habías dicho, vale 9.200, yo no voy a tener muy claro la idea de cuánto es, si es caro, barato, si subió mucho, si subió poco. Son números muy grandes con variaciones muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Empezás a sustituir en tu cabeza el peso por otra cosa, que puede ser el dólar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos todos los mercados inmobiliarios en dólares. Tenemos últimamente los alquileres en dólares. Ciertos autos se venden y compran en dólares y otros precios de la economía se empiezan a pasar a dólares. Entonces, cuando tu moneda deja de ser referencia de valor, entonces, frente a una devaluación, que puede ser del blue, que puede ser del oficial, ya prácticamente va a depender de las magnitudes, entonces, obviamente, si salta el dólar un 20%, entonces probablemente los precios busquen ajustarse a 20, a 30, a 12, ¿viste? Dependerá ahí de cada negocio, pero obviamente lo que estamos viendo es una respuesta de la gente espontánea a una moneda que cada vez pierde más de sus funciones esenciales, ¿no? Bueno, pero Iván, dos cosas te quiero decir. La primera, cuando estamos hablando de las fluctuaciones que va teniendo el dólar, y yo estoy viendo aquí en la pantalla a un comedor comunitario donde la gente a veces no tiene para comer porque al comedor no le llega comida y demás, pregunto, a esta gente, lo del dólar es lo que menos le importa, pero esta gente son seres humanos, son argentinos. ¿Por qué tienen que estar viviendo de esta manera? ¿Por qué tienen que estar fuera del sistema? O sea, ¿qué hay para esta gente? Claro, lo que pasa es que lo que ha habido en Argentina durante largos periodos de tiempo han sido pésimas políticas económicas. Y las pésimas políticas económicas no son cosas que pasan en un Excel, como creen mucha gente o muchos críticos de la economía y de los economistas. Son medidas que llevan a que no se genere trabajo, a que se cierren empresas, a que caigan los salarios y a que no haya posibilidades y a que cada vez mayor parte de la sociedad quede excluida. Entonces, las situaciones de pobreza, las situaciones de marginalidad son una consecuencia de las muy malas decisiones que venimos tomando fácilmente hace unos 20 años seguidos. Entonces, ahora, en la urgencia, en el corto plazo, hay que atender las situaciones estas que me comentás, por supuesto, con una red de contención en donde obviamente está el gobierno y hay organizaciones intermedias. Ahora, lamentablemente, sería deseable que no se vean afectadas por la suba del dólar. Pero ¿sabés lo que pasa? Que los alimentos en todo el mundo tienen un precio internacional, digamos. O sea, sería muy genial que, no sé, el kilo de harina salga $3 en el mundo y acá lo podamos comprar a 50 centavos de dólar. Pero no es algo que vaya a pasar, porque en general estas cosas se mueven parecido y ciertos productos van a tener el mismo precio en todos lados. Perdón, te cierro. Sí, entonces, si sube el dólar, le pega directamente a los alimentos. Pero entonces la solución no es controlar el precio de los alimentos, etc. La solución es resolver el problema de que se te devalúa la moneda todo el tiempo porque sos una bestia haciendo política monetaria. Bien, Iván, te pregunto, acá lo tengo a Eduardo Berigoni, con nosotros en el estudio también. La idea es la siguiente. El ministro de Economía ayer dijo que en Estados Unidos no ven con buenos ojos llegar a una dolarización como la que propone
Javier Milei. Lo dijo el ministro de Economía, que está en Washington en este momento y que hoy se va a reunir con Cristalina Georgieva. ¿Vos coincidís, Eduardo? ¿No es conveniente una dolarización? Por supuesto que no. Aparte, ¿cuáles son los dólares? ¿De dónde van a salir los dólares para pagar los salarios que están en pesos? Ojo, pueden salir de la confiscación de ahorros en dólares, como ya ocurrió. El plan Bonex. Una cosa más. Recién el economista decía, los precios son así, los precios son internacionales. Es decir, nosotros que producimos trigo, tenemos que basarnos en el precio internacional del trigo y no en el precio de lo que se produce aquí, con salarios que no están a niveles internacionales. Entonces la economía internacional vale cuando hablamos de exportar productos. Cuando hablamos de salario, no, mejor en pesos, que no tenga relación, porque si el pan tiene el precio internacional, el salario debería tener el precio internacional, ¿no? Sí. Bueno, vamos a preguntarle a Iván. Iván, ¿le querés contestar? No, bueno, pero sí, lo que pasa es que si la economía argentina se integrara al mundo e hiciéramos las cosas bien, tendríamos pan a precios internacionales y también tendríamos salarios a precios internacionales. Lo que pasa que acá hay una cuestión técnica. Hay bienes que son fáciles de comerciar en el mundo, como la harina y el pan, y bienes que no son tan fáciles de comerciar en el mundo como el servicio de un trabajador. O sea, un trabajador argentino es más difícil que pueda trabajar o que pueda ser contratado por alguien en la India que lo que puede una persona de la India comprarse un pan o un kilo de harina en Argentina. ¿Se entiende? O sea, como existe esa diferencia, entonces se explica que algunos precios son más internacionales y otros precios, como los salarios, no son más internacionales, ¿no? Entonces, obviamente nos metemos en cuestiones técnicas, pero bueno, le tengo que decir que lamentablemente las cosas funcionan de esa forma, y como funcionan de esa forma, no es que vos tenés que tirar la toalla y decir, bueno, entonces lamentablemente acá vamos a ser pobres. No, lo que tenés que hacer es crear políticas económicas donde haya estabilidad y donde parte de la estabilidad implique que el dólar sea estable. Entonces vos vas a tener eventualmente, después de un proceso gradual de crecimiento económico sostenido, salarios en Argentina que puedan pagar no solamente el pan, que puedan pagar una buena educación, que puedan pagar un buen alquiler, que la gente pueda tener un auto. De eso se trata. Lo que pasa es que queremos el atajo. Miramos el pan y decimos, no, reventemos al panadero, vendamos el pan barato porque lo dice el gobierno. Bueno, con esas políticas llegamos hasta acá, ¿sí? 40% de pobreza, marginalidad, violencia. Evidentemente deberíamos empezar a pensar en cosas distintas. Evidentemente sí. Hace rato que teníamos que pensar en cosas distintas. Décadas, te diría. Fabio. Gracias, Charlie. Primero una pequeña introducción y una aclaración y la pregunta para Beligoni. Y lo que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto. Sé que hay un montón de gente que necesita la asistencia y que necesita los planes. Ahora le pregunto a Beligoni, teniendo en base esto, ¿usted cree que toda la gente quiere volver al trabajo, quiere volver al sistema de trabajo? ¿O hay algunos que se escudan en el Estado y dicen, total, yo cobro planes, más allá de que a algunos no les alcanza? Hago esta aclaración porque yo me resisto a creer que todos quieren volver a trabajar, Beligoni. No, por supuesto, hay gente que no. Pero ¿a usted le parece que alguien quiere vivir con 50.000 pesos? Yo creo que la inmensa mayoría dice, por supuesto, quiere un trabajo. Mire, los trabajadores, yo pertenezco a la clase obrera, me reivindico de la clase obrera de toda la vida. Y un trabajador lo que quiere es trabajar, cobrar un sueldo, llegar a su casa, poder satisfacer las necesidades de su familia, el domingo tener una salida. Ningún trabajador quiere vivir de un plan social. Por eso cuando hubo una mejora económica en la Argentina, y fue en determinados periodos hubo una mejora económica, se acabaron los planes sociales, porque la gente se fue a laburar. No hizo falta poner ningún plan en palme, no hizo falta nada. No hizo falta educar a la gente, rápidamente la gente fue a trabajar. Porque ¿sabe cómo se forma la gente en los trabajos? Ni siquiera hace falta lo que hacemos nosotros, que vos me preguntabas. Sí. ¿Qué hacen con los pibes? Les enseñamos. ¿Sabes cómo aprendí yo en todos los lugares donde fui? Laburando. Yo me hice electricista en el ferrocarril. Es decir, vos te formabas en los lugares. Había en los trabajos escuelas de oficio, porque la categoría de aprendiz tenía que ver con eso, con aprender el oficio. No existe más. Ahora quieren agarrar a la gente porque, lógicamente, hay un mercado laboral tan amplio que vos podés elegir un ingeniero para que te lave las copas, porque hay muy poco laburo. ¿Entendés? Claro. Es decir, no hay un problema de oficios, hay un problema de oferta laboral que no está apareciendo. Iván, seguramente van a llegar medidas económicas que van a ser anunciadas después de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el día de hoy, que tienen que ver
por un lado, con un aumento de una suma fija de la que te está hablando y también tiene que haber un refuerzo para jubilados y pensionados. ¿Es así? Y bueno, a ver, desconozco el tipo de medidas que se van a anunciar. Sí escuché que el ministro hablaba de ciertas compensaciones. Y claro, bueno, o sea, con esta inflación que ha tenido el país en estos meses, recordemos que en la mitad del año acumulamos 60% de inflación, es decir, que ya se cumplió la meta que había planteado el gobierno, que era 60% en todo el año. Bueno, la cumplimos en 6 meses. Lo que pasa es que es una mala noticia haber cumplido esa meta antes de tiempo. Es decir, hay un montón de inflación extra y eso exige que se van a abrir paritaria, que los jubilados necesitan un ajuste mayor de sus saberes y así que obviamente responde a la situación de inflación imprevista y también responde a los saltos del dólar, que obviamente también afectan negativamente el poder adquisitivo de los ingresos. Es el gobierno, bueno, yendo por detrás de la pelota y diría que tendría que tener cuidado también con cuánto va a incrementar estos gastos, porque después, si aumenta el déficit fiscal, lo terminamos pagando de vuelta con inflación, deuda o devaluación, ¿no? Seguro. Iván, aguardamos un segundito. Están los chicos en tiempo real, ya Ana, Gustavo, hola chicos, buen día. ¿Qué tal, chicos? Buen lo día. tenemos Iván Carrino, que es economista Hola, liberal, Iván. y lo tenemos también Eduardo Beliboni en el piso, porque bueno, mañana va a ser una jornada de protesta, salvo que hoy, en las reuniones que tiene que mantener Eduardo Beliboni y todas las organizaciones, haya algún acuerdo, ¿no? Cosa que es difícil, me parece, Difícil. y además no lo veo muy optimista a Beliboni para que haya ese resultado No sé positivo, si me están parece. todos incluidos en la protesta que se va a llevar en el día de mañana. La verdad es que hay muchas cuestiones por tratar. Como ciudadana uno se pregunta hasta dónde da la paciencia de la gente. Sí. Y no es estar contra nadie, es tratar de llevar adelante algún tipo de acuerdo en donde no siempre una gran cantidad de personas terminen siendo perjudicadas. Porque en realidad las personas que quedan presas en el tránsito, arriba de un colectivo, son las mismas personas que después tienen que pagar la inflación. Totalmente. Y son las mismas personas que sufren la inseguridad. Y terminan son las peleando mismas laburantes personas- con laburantes. Exacto. Totalmente. Ojo, sin quitarle realmente el sentido que tiene la lucha, el sentido que tiene las calles. Y también aclarando lo siguiente, te agrego, Eduardo, con una falencia que hubo en estos últimos años, en donde hubo una pérdida del poder adquisitivo, en donde no se vio a la CGT ni a la CTA en las calles, en donde las calles únicamente fueron tomadas por organizaciones que luchaban por los derechos de la gente. ¿Eduardo? Eduardo, Sí. perdón, lo que pasa es que no lo veo de acá. Sí, yo tampoco está la veía, bien. por eso... Ahí está, Eduardo. No, claro, este es lo que vos acabás de plantear es el problema central. Es decir, aquí recién había un economista que decía, bueno, los precios internacionales son los precios que tenemos acá. Bueno, nosotros los trabajadores tenemos que luchar porque el precio del salario, que también es un precio, tenga el poder adquisitivo necesario para poder vivir. La CGT y la CTA no hicieron absolutamente nada. Como vos decís, salimos nosotros, inclusive le pedimos una reunión a la CGT, porque veíamos que trabajadores asalariados bajo convenio, lo que veíamos recién, vienen al comedor popular. Yo le dije a Plaini, perdóname Plaini, hay los asalariados tuyos. Beliboni. Eduardo, está hablando el ministro Sí. Perdón. De seguridad. Lo compartimos y volvemos enseguida contigo. Dale, está Aníbal hablando Aníbal Fernández. Fernández. Realmente alguna vez vimos porque las necesidades acuciaban y obligaban a algunos a tomar decisiones que a lo mejor no querían tomarlas, pero la desesperación los llevaba a ello. Acá había una vocación de generar alguna suerte de conflicto y nosotros tratamos de impedirlo, y aquellos que se pasaron de la raya fueron detenidos y serán presentados a la justicia para que ¿Fue incentivado por Milei? ¿Fue incentivado por Milei esto, Aníbal? Yo no me escuché usted usar nombres, no usa Lo nombres. dijo la portavoz, por eso le pregunto. La portavoz... Pero yo me llamo Aníbal Fernández y tengo verba. Si ella tiene verba, yo no la vi, no lo El sé. presidente lo reportó. No, Aníbal. no contesto. Pero usted dijo, por El ejemplo... presidente lo reportó. Sigamos, si no tienen otra cosa para preguntarme. No, Yo digo, más pero que el nada... presidente de la Nación acusa al principal candidato. ¿Cómo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Nosotros tenemos una reunión en el día de hoy para seguir evaluando los pasos y actuaremos en consecuencia.
vuelvo a insistir, lo que nos parece a nosotros sensato es que si hay cosas por reclamar, prestarle atención. Habrán visto que jamás hemos tenido una denuncia de violencia institucional porque no es necesario, pero cuando se pasan de la raya en gestos de esta característica sin reprimir, serán detenidos. Detenidos y denunciados ante la justicia. Es una causa muy dura porque en definitiva es robo en poblado y en banda, que nosotros lo vamos a denunciar en tal forma para llegar a que las detenciones sean las que tengan que suceder. Usted ayer dijo que no eran espontáneos. Hablando Aníbal Fernández, ¿qué opina? Que no son espontáneos. ¿Y de quién son quiénes son los responsables? No es una casualidad. Si yo tuviera quien está detrás, hubiese empezado por ahí para que usted no me lo pregunte. No se lo contesto porque todavía nosotros no tenemos datos fidedignos que nos hagan decir fulano o mengano son los responsables. Yo no lo puedo hacer eso. Si otra persona del gobierno lo hizo, sabrá por qué lo hace. Y si hay otros casos de acciones que tuvieron que o vieron gestos de la política y de algunos de los candidatos o representantes de algunos de los candidatos, que lo digan y lo presenten ante la justicia. Pero no soy yo. Si lo tuviera, lo haría. En el transcurso del día de hoy vamos a tener una importante reunión. Vamos a pasar con los jefes todos hablando específico para trabajar este tema con las 4 fuerzas. ¿Dónde? En todo el conurbano para que estamos perdiendo. Es una lástima. Igual lo más sustancioso creo que lo dijo. Pero que no quiere decir lo más quién está importante detrás. Me parece a mí, se diferencia claramente de otras funcionarias de su propio gobierno. Gabriela Cerruti concretamente, la vocera del presidente, que hace varios días que no se lo escucha, dicho sea de paso, que dijo, sí, esto obedece a determinado sector político, el sector de Milei concretamente. Se despega completamente Aníbal Fernández. Yo lo que noto acá es que se despega completamente, es mucho más prudente y dice, vamos a ver, hasta no tener información fidedigna y datos concretos, no puedo asegurar eso. Más allá de esta reunión que Aníbal Fernández va a tener con los jefes policiales y de otras fuerzas, ayer hubo otra del ministro Berni en Puente 12 con altos jefes policiales y cortó la licencia de muchos oficiales que estaban de licencia. Como para que estén atentos a esta situación. No, a ver, hay un estado de alerta, hay un estado de alerta y de prevención en muchos municipios. Claro, hay un trabajo conjunto, por ejemplo, con todo lo que es el COT de cada uno de los municipios para tratar de prevenir cualquier... A ver, hablemos de delincuentes, hablemos de delincuentes organizados. ¿De dónde vienen? No lo sé. Creo que es un gran trabajo para el área de tecnología de cada una de las fuerzas. Pero hablemos de delincuentes armados que están llevando adelante este miedo contra la sociedad, porque hubo distintos lugares que cerraron y bajaron las persianas en donde, yo vivo en la zona oeste, por ejemplo, no pasaba absolutamente nada. No había robos, no pasaba nada. No sé qué pasó. ¿Sabes qué? Fue la jornada del rumor. Está bien que se generaron incidentes, se generaron robos en banda, pero la ola del rumor, ¿qué quiero decir con esto? Había lugares donde, lo hemos visto y lo hemos transmitido, había comerciantes, no, me dicen tal cosa, por las dudas bajo la persiana. La gente después volvíamos a pasar, no pasó nada. Pero como dice Ana, vamos a llamar las cosas por su nombre. Nunca mejor la carátula para esta gente. Robo en poblado y en banda. Es que ese es el tipo penal. Pero eso fue lo que fue. Es más, te digo una cosa, fue lo que pasó. No es un delito menor, No. Tiene hasta 15 años de prisión. Sí, así que ojo con eso. 15. Exactamente, eso, pero más allá de todo eso, sí también es cierto, no sé desde dónde, la verdad es que no quiero aventurarme ni ser tan liviana digamos, en una acusación como esta, pero sí es cierto que comenzaron a trascender mensajes por WhatsApp, mensajes, por ejemplo, en distintas redes sociales, en donde se iban avisando que se reunían en tal lado para robar. Entonces, digo esto no es algo al azar, gente que en realidad ante algún tipo de situación extrema. No, estamos hablando de gente que se organizaba para robar. Son delincuentes. Pero, ¿le podemos llamar organización a eso? Esa es mi duda también.
Hoy se organizan por WhatsApp porque está el WhatsApp. Quizás hace 20 años no, pero están no lo organizados sabemos. porque algunos estaban armados, otros fueron en moto, en autos particulares. O sea, había una, si querés, logística menor, pero había una menor, completamente menor. Obvio. A mí me da la impresión, te digo, porque ha habido esquinas donde gente que lamentablemente desocupada, tomando alcohol, lo que se dice, che, si entramos a tal lugar para robar, bueno, sí, dale. Entonces me parece que hubo muchos casos así. Eduardo, no sé qué pensás vos. Que hay una cosa combinada, que hay todo eso que dicen ustedes y una situación social muy grave. No descartás esto que estamos diciendo también, porque me parece que es parte de lo que se vio. Ocurrió en el 2001. Yo recién comentaba acá en el programa anterior, en el 2001 yo era remisero, con lo cual andaba mucho por la calle. Y también existió, los inicios fueron así, con gente medio marginal. Claro. Pero hay un caldo de cultivo que es peligroso. Por eso interesa también la palabra no solo del ministro de Seguridad, sino de la ministra de Desarrollo Social. Sí. Porque están denunciando las organizaciones sociales oficialistas, no nosotros. Los que están haciendo campaña por más ahora, Menéndez, Castro, que no llega a la comida de los comedores populares. Entonces, no le tiremos el problema solamente a la marginalidad. Miremos el problema social porque no prendió de la nada. Y algunos que están ahí serán delincuentes. Está bien, pero el momento, Eduardo, ¿no te parece que el momento de transición política no parece adrede y con intencionalidad? Mira, yo tengo más, en el teléfono tengo más de 40 o 50 videos que me mandaron compañeros que estaban viendo lo que ocurría. Sí. Es decir, que es una cosa bastante generalizada. ¿No te mandaron videos que eran fake también? Porque comenzaban a No, porque me lo mandan compañeros que me dicen, estoy acá, mirá lo que está pasando, es grave, preocupados los compañeros. Porque estaban mostrándome, no es un tipo que no conozco, es alguien de un barrio que está viendo lo que está ocurriendo. Y dicen, mirá, esto todavía no se generalizó, pero hay mucha gente. El día que se hizo en Las Heras, que creo que fue el domingo o el lunes, no recuerdo ahora, domingo. Eran 15 personas. Sí. El otro día ahora vi yo, eso eran 15, claramente 15 tipos muy reducidos. Lo que vi ayer en José Cepaz eran más de 150 personas. En José Cepaz, mercado que está en la calle Crovara, me lo mandó un compañero de otra organización. ¿Y cómo crees que se organizaron? Probablemente a través de WhatsApp, o como se organizaban en el 2001. ¿Sabes cómo se organizaban? No había WhatsApp en el 2001. En el barrio empezaba a recorrer. Sí. Alguien decía, ahora, vos, hace un mes atrás, capaz que decías eso, no pasaba nada. Pero en el 2001 no hay una diferencia. Digo, en el 2001 no había este tipo de asistencia. No había ningún tipo de contención social. Lo que estoy denunciando. Lo único que le daban a la gente era lo que está una caja con 2 arroz, un paquete de fideos y Crónica acaba de estar, está ahora en un canal, en un barrio. En un comedor. Con el canal. Con una persona que dice que hace 5 meses que no le dan comida. Estás cortando eso que vos decís, que sirve para que... ¿Le preguntaron si, por ejemplo, fue una de las personas que fue a robar a algún lugar? No, es una persona que está organizada. No marca eso la diferencia. Lógico, lo que digo es que lo que nosotros estamos viendo es la superficie de un problema. Que puede haber delincuentes, que puede haber de todo, que puede haber gente interesada políticamente. Ahora, por abajo se empieza a incrementar un problema social que hay que tratarlo socialmente. Por eso inclusive vamos a proponer una ley. Porque el Estado tiene un problema, lo expliqué recién. El Estado no está pudiendo comprar. El gobierno no está pudiendo comprar por el tema de las licitaciones a 90 días. Está bien, vos lo atribuís, porque esto lo venimos charlando hace tiempo. Y la verdad que acá lo has charlado con total libertad. Que no llegan todos los bolsones de comida, los alimentos, como quieras decirle, a los comedores. Eso es cierto. Ahora, ¿y lo discutimos? Lo discutimos y le damos voz a esta gente. Que digo que nosotros no es algo que no, cuestionemos. No lo negamos, quiero decir. No lo negamos, desde luego. Ahora, con respecto a lo que estamos sosteniendo nosotros, fíjate lo que decía Raúl Castells, pues me parece que es importante, que también es un referente o dirigente social de la calle. Fíjate. Es una barbaridad. Lo que dice es una barbaridad. Está saliendo a buscar comida y si no encuentra comida, nosotros que somos los que estamos convocando a esto, le estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada, que lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida en los o sea que lo están promoviendo ustedes. Le estoy hablando de otro referente importante, histórico, además, que en su momento tenía mucho poder. Esto lo dijo acá. No solo rechazo. No lo estamos inventando, lo dijo acá. No solo rechazo, repudio y lo considero un mentiroso. Es mentira lo que dice. Tiene estructura para hacer todo esto. No tiene nada. Claro, no tiene nada. Castel no tiene absolutamente nada en la provincia de Buenos Aires, donde se están produciendo la mayoría de los incidentes. No tiene nada. No tiene más organización. Además es grave lo que está diciendo, porque está confesando un delito. Vive en el Chaco. Lo hace para llamar la atención. Con lo cual es un mentiroso que ha venido a mentir. ¿Y por qué lo hace? Para tener cámara. Claro. Hay
mucha gente mitómana, ustedes lo tienen acá de vez en cuando. Sí. Viene alguno a mentir gratis. Hay varios. Porque no tiene responsabilidad. Porque si tuviera alguna responsabilidad, no diría la barbaridad que acaba de decir y que está repercutiendo en todos lados. Me llaman compañeros, che, ¿cómo este tipo ha dicho esto? Es una barbaridad. Repudio lo que dijo, porque involucra a las organizaciones que estamos luchando para que haya... A mí me pareció muy grave, lo dijo acá anoche en una Crónica. barbaridad. Entonces digo, me parece que no puede pasar así como que sí, como si nada. Es una barbaridad, es falso. Y además no organiza absolutamente nada, porque si vos lo ves a Castel organizando una marcha, fíjate si organiza algo acá. No tiene ni 20 personas, no tiene ninguna capacidad para hacerlo. Es absolutamente falso. Y traten de, cuando vienen acá, decirle, a ver cómo lo hiciste, dónde, en qué lugares. Por ejemplo, José se pasa, ¿quién tenés? Es falso. Exacto. No tiene ni una persona. Y es más, es una mentira. Eduardo nos ratificó en el programa de que de su organización no hay nadie que haya provocado este tipo de hay un ni robo ni nada. Hay un comunicado Pero la unidad piquetera, no solamente de su organización. Hay un audio, que por supuesto nadie sabe quién lo hizo, que dice acá, desde el Polo Obrero, desde el FOL, del MTE, estamos convocando... Audios anónimos que uno no sabe de quién son. Sacamos un texto que está en el Facebook oficial, está en las redes oficiales, que yo mandé a todos los medios diciendo... Desmentimos totalmente, no llamamos a esto, llamamos a que haya una asistencia social porque hay problemas sociales, pero rechazamos esta metodología. Tamara. Ahora, esto que escuchamos de Castel, ¿no te parece, Beligoni, que es tan grave como hablar de estado de sitio o otro candidato que también habla de pobreza y saqueos de la mano? A ver, me parece que la gravedad institucional se da en todos los candidatos. No solamente Castel no es candidato, pero es una disputa política en un punto lo que hace, ¿o no? Sí, claro, mirá, Castel apoyó candidatos, no importa, ahora no tiene ninguna importancia que candidato. Por supuesto que es muy grave también llamar al estado de sitio, porque esto no tiene la dimensión del estado de sitio. Lo que pasa es que a Patricia Bullrich no se le puede pedir ninguna otra cosa que no sea represión, no entiende. Entonces, por lo tanto, lo único que dice es reprimamos. Ahora, veamos, reitero, el problema social detrás de estos incidentes. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? Perdón, porque obviamente estamos hablando, creo yo, de gente marginal o gente con una, no sé si una necesidad, pero me imagino que una falta de entendimiento del ilícito que están mínimamente cometiendo. Ahora, si no reprimís, ¿qué haces? Primero, que los comedores, lo que decía Castro... Yo te entiendo lo de los comedores. Hoy tenés delincuentes que están ingresando y destrozando la vida de comerciantes. Y no hablemos de supermercados, Beligoni, hablemos de un comercio, un supermercadito locales de ropa. familiar, Locales de ropa. donde viven 4 personas. Yo recuerdo en Esteban Echeverría, muy cerca de donde está Gabriel, ahí en ese comedor popular, en Esteban Echeverría él saqueó una zapatillería, que la destrozó. Bueno, obviamente eso no tenía nada que ver con la necesidad popular. Y que le sacaron todas las zapatillas. No, porque de un se empiezan a supermercado mezclar salen todo. con los Tenés fernetes, con banda los de vinos, chorrito, Eduardo. tenés banda de cualquier cosa, tenés gente desesperada. Yo te entiendo. Lo que no tenemos ¿Cómo lo que hacer- Gente que aprovecha el manoteo, dice Mehmet, porque Totalmente. ahora se vio gente llevándose bebidas alcohólicas, Pero ropa, yo si querés te mando cosas un que no video. tienen nada que ver con Yo te el mando hambre. un video que nos tiene que hacer reflexionar en el sentido en el que yo lo digo. Porque yo entiendo lo que ustedes dicen, el problema del delito, el problema de lo que dijo recién Aníbal Fernández, está todo bárbaro. Ahora, yo te voy a mandar un video de un chiquitito así, que no está mandado por nadie, va pasando con su madre y se roba un pan. ¿Tu hijo se robaría un pan? No sé si tiene. Un pibe que tenga pan en la casa se roba un pan. No, yo te lo discuto. Ese Está bueno, nene es pero un nene ojo. que no debería estar en ese lugar. Pero eso no es delito. Pero eso no es delito. Eso no es delito. Ahí te podrías decir hasta es un robo famélico. Por robarse un pan, la verdad, no puedes mandar en cana a una familia por robarse un pan. Pero yo no estoy diciendo que todos hayan sido ese chico. Lo que digo es que hay dentro de esto un problema social. Entonces, nosotros vamos a marchar mañana si no hay respuesta, pero además vamos a hacer una propuesta. Si el gobierno no puede comprar la comida porque lo limita la ley, que mande el gobierno una ley, como si hubiera una tormenta, una emergencia nacional, mande y que en el Parlamento todo el mundo ponga los dedos, los que hablan en la televisión, los candidatos, pongan la huella digital y digan que se compre de emergencia la comida que necesita la gente en los comedores populares. Quiero consultarle no la puede comprar el Estado ahora. Eduardo, a Iván también, que ya lo tenemos conectado, ¿no? Todavía, Iván. Economista. A ver, quien sea, ¿no? Aunque uno puede intuirlo, digo, ¿qué va a hacer la gestión que venga, la administración que venga con las organizaciones sociales en la calle, Iván? Porque esto no se resuelve de un día para otro. Ya el candidato más votado dijo los planes sociales no se tocan, por ejemplo. Digo, ¿cómo lo solucionás este tema? No es a corto plazo. Iván. Profesional diría que
al margen de las propuestas de los candidatos, el fenómeno responde a una situación económica de pobreza y deterioro salarial y de falta de demanda de empleo genuino. O sea, las empresas no están contratando gente en el sector formal de la economía, ¿sí? Hace 10 años que tenemos el empleo formal estancado. Hay más o menos 6 millones de empleados en relación de dependencia hace 10 años. O sea, ese número tiene que crecer, tiene que pasar a ser 7 millones, 8 millones, 9 millones. Para eso hay que hacer reformas económicas que generen inversiones, que generen confianza y que generen que haya más empresas que contraten gente. Una vez que eso ocurre, el fenómeno de las organizaciones sociales y los cortes de calles va a ir perdiendo sentido y va a ir perdiendo legitimidad, porque va a haber posibilidades para que la gente salga de la situación de pobreza gracias a su propio empleo, ¿no? Eso sería el norte al que hay que apuntar. Después el cómo, bueno, pregúntenselo a cada uno de los candidatos. Claro. O sea, el libre mercado, digamos. Esta es la cuestión, que se maneja el mercado autónomamente. Sí. Esto es lo a veces Bueno, a ver, digamos, que genera yo cierta estoy diciendo suspicacia, Iván. Políticas que incentiven la inversión y la creación de empresas. Después, alguno creerá que eso es con el libre mercado, otro creerá que eso es regulando precios. Iván, Desde mi es punto de que en vista, realidad los empresarios siempre terminaron haciendo caja para ellos y nunca quizás fijándose en la contratación de personal. Entonces, si vos Pero a mí ver, me hablas digamos, de que va a haber, que haya más seguridad, previsionalidad en la Argentina, la verdad que sí, claro, ¿cómo no voy a desear que eso termine ocurriendo en la Argentina? Porque eso también le va a dar confianza a los inversores, porque les va a dar confianza a las empresas, porque van a entender que pueden llegar a tener una proyección de mínimo 12 meses. Ahora, que esa cantidad de ganancia que comience a ser mucho mayor y que digan, mirá, si en realidad la misma producción la puedo hacer con 10 empleados, ¿por qué no contratamos 50 más? Que quiero hacer trabajo de beneficencia, y yo la verdad es que te lo discuto. Pero no sé si va a ser de esa manera. ¿Por qué van a contratar 50 más con los impuestos laborales Igual que tienen? quiero Me parece que Iván preguntarle, apunta a eso un poco. Creo que tiene, Pero Iván, perdón. muchos economistas A ver, liberales Tamara. lo que no tienen en cuenta, Iván, ustedes hablan de la libertad de mercado, pero no hablan de la libertad de explotación por parte de la patronal, ¿no? Hay algo que no tocan nunca, que es el control por parte del Estado del personal no registrado. Vos decís, para que se generen nuevos empleos. Esos empleos están generados. Las patronales lo hacen, pero a través del empleo no registrado. ¿Por qué no controlar eso en vez de liberar el mercado y dejar desfavorecidos a los trabajadores respecto de sus derechos laborales? ¿Por qué sería más beneficioso? Déjame decirte dos cosas, porque hay ideas que se volcaron ahí que simplemente violan principios básicos de economía. Una empresa que quiere producir más tiene que comprar más materia prima. ¿Estamos de acuerdo? Si vos querés más producto, necesitas más recursos. Claro. Entonces, es realmente ingenuo plantear que contratar trabajadores es un acto de beneficencia o de solidaridad. Yo no vos dije contratás eso. trabajadores No, porque lo dije querés yo, lo producir dije yo. más. Lo dije yo Bueno, por y eso lo te digo. considero de esa manera porque muchas oportunidades, en vez de contratar más personal, lo que hacen es agregarle 4 horas extras, mal pagadas en muchas oportunidades o incluso fuera de un convenio, y en realidad no terminan concurriendo, no terminan llevando adelante la contratación. Pero igual me parece interesante No lo me que dijo contestó, Tamara. en realidad, Iván. No, Quizás pero pará. también Ahora haya te que... respondo. Dale. Respondo olvídate de los Chicos, Esperá, dejemos que responda. Esperá, porque si no, A ver, no nos que entendemos. responda el entrevistado. A ver, te cariño. respondo. Por eso digo, no nos quedemos con la cosa chiquita de lo que pasa en este país, donde, como te repito, no se crea trabajo formal, que es el que estamos planteando que hay que crear. Sí. Si un país crece de forma sostenida y sin crisis, como no ha pasado en Argentina en los últimos 15 años, entonces vos vas a tener más contratación, no por beneficencia, sino por necesidad, ¿sí? Ahora, después lo otro. No, el problema es que hay que regular y controlar. Bueno, está perfecto. Por supuesto que hay que tener reglas claras y tienen que ser cumplidas. Ahora, el exceso de intervención gubernamental en el mercado laboral genera altos costos para las empresas, altos riesgos en términos de contratación y desvinculación del personal, y eso deprime los incentivos para contratar, ¿sí? Entonces vos necesitas que el país crezca, sin duda, y por otro lado, un esquema laboral un poco más relajado, amigable y disculpen esta palabra, sé que lo vamos a molestar, flexible,
para la contratación. Ahí está, Iván, bueno, tocaste esa palabra, yo sabía que ibas a llegar a esa palabrita, que le genera susceptibilidad. Eduardo Beliboni, flexibilidad laboral. Me imagino me imagino tu respuesta. Es una película que ya la vimos. Pero digo, es como lo que dice Milei. ¿No crees que esto puede generar mayores contrataciones? Milei dice, volvamos a los 90, ya la vimos. Terminó con 25% de desocupación, no se crearon puestos de trabajo, se liquidaron las empresas públicas y hoy llegamos a un 50% de pobres, producto también de todo eso. O sea, que siga la industria del juicio y que siga los impuestos laborales que hay ahora. Creo que era Einstein que decía, si quieren hacer una cosa diferente, no hagan lo mismo que hicieron antes. Milei, los liberales, los que dicen el mercado, ya lo hicieron, ya ocurrió. El más admirado por Milei es Cavallo. Ya ocurrió eso que dice libre mercado. Bueno, nos quedamos con 25%. Sí, también está ocurriendo esto y no funciona, Eduardo. Pero vos decís aquello no funcionó como si esto funcionara. Pero hoy tenés bueno, a ver, hoy tenés el 50% de la economía negro y no funciona. Vaya mal, pero hoy tenés las herramientas laborales mínimamente para poder o mujer, o lo que fuere, con tu actual compañera, no quiere decir que te haga volver a la anterior que te fue peor. Es decir, vos me decís, che, ahora me... Sí, lógico, ahora no va. Ahora, ¿volvemos a la que te fue peor? ¿O la mujer entonces volvió al que ejercía violencia de género porque este es peor? No va. Digamos, lo de los 90 fue terrible. Porque las consecuencias de los 90 todavía las estamos viendo. Flexibilización laboral. ¿Se acuerdan que estaba la Banelco que dijo a los senadores los compro con la Banelco? Sí. Terminó en el estallido del 2001 eso. No es Guarda con las recetas que tienen estos Chicago Boy, o ahora no sé cómo se llamarán, en esa época se llamaban Chicago Boy, los que tenían la escuela de Chicago. ¿Pero por qué las pymes, Eduardo, te dicen entonces no puedo contratar gente por los impuestos laborales me matan? ¿Sabés qué pasa? ¿Eso vos lo desconocés completamente? No lo desconozco, pero no puede ser que el salario del trabajador argentino sea la variable de gasto. Sea el que tiene que poner todo para que este país funcione. El trabajador pone su trabajo y tiene que ser remunerado. El país que vivimos hace 50 años tenía mejores remuneraciones que ahora. ¿Se fundían las empresas? No se fundían. Eduardo, creo que Iván quería contestar a algo de lo que vos habías dicho, o mínimamente escuché un no, ¿Cómo no? Sobre algo que estabas diciendo. A ver, Iván, ¿qué querías agregar? Un mínimo comentario, pero además pidiendo disculpas porque me tengo que retirar, que tengo otro llamado. No hay problema. Simplemente en los 90, fíjate que hablamos de la Banelco, eso no es una flexibilización de los 90, ¿sí? No hubo tal cambio en el régimen laboral en los 90. Eso vino hacia finales de la década, cuando se intentaba resolver un problema que no pasaba solamente por el mercado laboral, sino que ya era una crisis macroeconómica. Y otro problema de los 90 fue el acumular grandes cantidades de deuda pública que se transformaron en impagables. Entonces, hubo cosas mal hechas en los 90, como estas que te digo, hubo otras cosas que no estaban mal. Entonces, si metemos todo en la misma bolsa, vamos a, como se dice, tirar el agua con el bebé, ¿no?